vamos a hablar de elementos de amarre de conexión para sistemas anticaídas. En primer lugar, vamos a explicar un elemento de amarre simple, sin absorbedor de energía. Tiene dos conectores para utilizar en el arnés y en el elemento de anclaje que utilicemos. Como veis, este elemento de amarre no tiene absorbedor de energía. Está solo pensado, está diseñado para ser utilizado como detención de caídas en factor cero, es decir, cuando nuestro punto de anclaje está por encima de nosotros. Por eso carece de absorbedor de energía. No está prohibido ni mucho menos, lo que pasa es que está limitado a la existencia de esos puntos de anclaje. La longitud del elemento de amarre será aproximadamente la de nuestro brazo y un poquito más para que nos permita esa conexión al punto superior sin necesidad de que quede demasiado estirada. Este otro elemento SAFETOP incorpora un mosquetón de pequeña apertura y un mosquetón de gran apertura en el otro punto. Es elástica, que confiere una comodidad muy importante a la hora de tenerla en reposo. Por ejemplo, si la vamos a utilizar, como hemos dicho, en factor cero, si estiramos un poquito la cinta vamos a poder llegar, pero luego en reposo va a quedar comprimida. Y si la llevamos en el arnés, por ejemplo, cuando no estamos utilizando el sistema, no tenemos demasiada cuerda floja donde nos podemos enganchar en los movimientos que podamos hacer. Con respecto a la longitud, aquí puede llegar a engañar. Tenemos que ver la ficha del fabricante donde nos indique qué longitud tiene. Como veis, es bastante larga al final después de estirarla. Hay que elegir un elemento de amarre que sea como nuestro brazo y un poquito más. Vamos a empezar a hablar ahora de cuerdas para factores de caída 1 y 2, es decir, cuando se producen, en caso de caída, energías tan altas que puedan llegar a necesitar absorción de energía. Este elemento de amarre, además, es regulable, con lo cual, esa necesidad que podemos tener de acortar o de alargar en función de nuestra envergadura es muy importante. Como veis, tiene un mosquetón de gran apertura para utilizar en estructuras y un absorbedor de energía. Si la quiero acortar, ha de ser un movimiento manual y el resultado es bastante aceptable. Es un poquito más larga que mi brazo, lo que me puede conferir esa movilidad necesaria para capturar puntos de anclaje altos. El absorbedor de energía está destinado a romper, a desgarrar las cintas textiles a partir de una energía de 250 kilos. Existe la creencia universal de que el absorbedor, en caso de caída, va a romper por defecto e incluso a estirar del todo en todo momento. No, el absorbedor despliega en función de la energía que acumules. Empieza en 250 y para en 600 kilos. Eso es una cosa muy importante. De los tres elementos de los que hemos hablado, elementos simples, sin absorbedor y con absorbedor, la utilidad es para plataformas elevadoras, acceso por estructuras donde la necesidad de anclaje no requiera mucha movilidad. Sin embargo, si lo que requerimos es movilidad en altura, por ejemplo, progresión por escalas fijas, montaje y desmontaje de andamios, se utiliza el doble gancho. El doble gancho es un elemento que se compone de un conector, un absorbedor de energía, del cual nacen dos ramales. Y estos dos ramales tienen sendos conectores de gran apertura. La finalidad de esta cuerda de amarre es la de poder utilizar anclajes de forma alternativa. Nunca deberemos soltar un anclaje sin haber utilizado antes el otro. Y nunca deberemos, en circunstancias normales, utilizar un mismo anclaje para los dos conectores.
Por lo demás, como veis, como en el mercado existen multitud de longitudes de elementos de amarre, para mi longitud de brazo esta cuerda es bastante larga. Tendría que elegir en el catálogo de productos del fabricante una cuerda más corta para mí. Y por último, explicamos un elemento de amarre doble con absorbedor de energía y cuerdas elásticas, es decir, esta elasticidad de las cuerdas me dan esa comodidad para cuando la cuerda está en reposo o incluso cuando la estoy utilizando no caiga inerte sobre elementos donde se pueda enganchar. Esta es una parte muy importante. Y por último, señalar un error de utilización muy común en las cuerdas en Y, digamos, doble gancho en Y, que es la posibilidad de que si se produce la caída, el arnés del usuario va en este conector, con esta configuración la absorción de energía no queda limitada. Pero, ¿qué quiero explicar? Que si yo coloco un conector en un anclaje y el otro en el arnés, que es muy típico, esto genera un peligro muy importante, porque si se produce la absorción de energía, el absorbedor va a estar limitado por esta cuerda. Entonces, si no podemos poner los dos conectores en un punto, porque no cabe, podemos incluso dejar ese mosquetón, aunque no se esté utilizando como punto de anclaje, pero nunca al arnés, porque se constituye un elemento muy peligroso, una práctica insegura desde el punto de vista de la caída.